A continuación, vamos a hacer referencia a una clasificación de medios de solución pacífica de controversias. Por un lado, vamos a tener los mecanismos diplomáticos y por otro lado, los mecanismos jurisdiccionales. Los mecanismos diplomáticos son aquellos medios que utilizan los estados en los cuales entra a tallar la oportunidad política y la negociación diplomática. Estos mecanismos diplomáticos se pueden dividir a su vez mecanismos generados entre las partes y en mecanismos con intervención de terceros. En los mecanismos generados entre las partes vamos a tener como eminencia la negociación diplomática. De hecho, los estados cuentan con cuerpos profesionales especialmente preparados para realizar esa tarea y es el medio más frecuentemente utilizado. Por otra parte, los mecanismos diplomáticos con intervención de terceros incluyen diversas formas. La primera de ellas son los buenos oficios. Los buenos oficios se utilizan principalmente para reducir una crisis que puede estallar en una gran controversia internacional o en un conflicto armado. Pensemos, por ejemplo, en la intervención de la Santa Sede ante la crisis de los misiles ocurrida durante la Guerra Fría entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Otro mecanismo con intervención de terceros es la mediación. En este caso, la intervención de tercero va a servir para acercar a las partes a fin de que éstas conversen o negocien la controversia internacional. La diferencia de las anteriores con la conciliación es que en la conciliación el tercero, que goza de la confianza de ambas partes, va a presentar una fórmula de solución la cual no va a ser vinculante y que puede ser aceptada por las partes si es que la consideran conveniente. Finalmente, la investigación de los hechos o encuesta es un mecanismo diplomático con intervención de terceros que consiste en la conformación de una comisión imparcial de expertos que brinde una visión imparcial sobre determinadas situaciones a fin de que las partes que se encuentran en controversia puedan encontrar una solución. Un ejemplo de una investigación de los hechos o encuesta pueden ser las famosas comisiones de la verdad que se han utilizado para procesos de justicia transicional o la comisión de investigación de los hechos que es observada en uno de los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra. Tenemos luego los mecanismos jurisdiccionales. En estos mecanismos jurisdiccionales va a entrar a tallar el derecho internacional. Estos mecanismos jurisdiccionales van a contemplar a su vez dos tipos, el judicial y el arbitral. El judicial va a tener como principal representante a la Corte Internacional de Justicia, sin perjuicio de ello de que existan otros tribunales internacionales alrededor del mundo. En el mecanismo judicial tenemos un tribunal que ha sido creado usualmente previamente a la generación de la controversia. Por otro lado, tenemos el mecanismo arbitral, en el cual se encuentra el Tribunal Internacional Arbitral. A diferencia del mecanismo judicial, el arbitral es mucho más flexible porque las partes suelen elegir a los árbitros en conjunto, suelen definir el procedimiento, suelen solventar los gastos del árbitro y igualmente respetar el laudo arbitral que se emita finalmente. A continuación vamos a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia, probablemente el tribunal internacional más famoso del mundo. Veamos los antecedentes. A inicios del siglo XX ya se había creado un tribunal internacional en la parte centroamericana. Este tribunal tenía jurisdicción sobre los estados de esta región, inclusive sobre individuos. Este tribunal duró muy poco. Más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, se va a crear la Corte Permanente de Justicia Internacional junto con la Sociedad o Liga de las Naciones. Esta corte desaparece al generarse la Segunda Guerra Mundial y después de este conflicto armado global se crea la ONU gracias a la Carta de San Francisco y junto con ella, como su principal órgano jurisdiccional, la Corte Internacional de Justicia de La Haya actual. Esta corte va a ser suya la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, aquella corte que les había hecho referencia hace unos momentos. La Corte Internacional de Justicia o Corte de La Haya cuenta actualmente con 15 jueces o magistrados que van a ser elegidos en el seno de la ONU
según sus cualidades profesionales y se va a procurar que representen los principales sistemas jurídicos del mundo. Igualmente, cuando se genera algún litigio ante la Corte de la Haya, los estados partes tienen la facultad de elegir un juez ad hoc, es decir, un juez elegido por ellos mismos. Para acceder a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia existen diferentes mecanismos. Por ejemplo, en primer lugar vamos a tener el compromiso, es decir, ese acuerdo que establecen los estados para someter ante la Corte Internacional de Justicia determinada controversia. Igualmente existe el forum prorogatum, es decir, aquella aceptación de tipo tácita de la jurisdicción de la Corte. Puede generarse cuando un estado demanda a otro y aquel estado demandado, sin plantear una objeción a la jurisdicción de la Corte, se presenta ante la jurisdicción de dicho tribunal internacional. Otro ejemplo son las cláusulas compromisorias, que son las que usualmente se ponen al final de un tratado o un acuerdo internacional. Luego tenemos los convenios de solución pacífica de controversias. En la región, un ejemplo de este tipo de convenios es el Pacto de Bogotá de 1948 sobre solución pacífica de controversias, en el cual los estados han determinado que ante alguna disputa de índole internacional van a someter sus diferencias ante la jurisdicción de la Corte de la Haya. Finalmente, en el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se plantea la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria. ¿Qué es lo que establece este tipo de aceptación de la jurisdicción? Señala que un Estado puede aceptar ipso facto la jurisdicción de la Corte siempre y cuando el otro Estado involucrado en la disputa también lo acepte. En ese sentido, quiere decir que hay un sentido de reciprocidad. Si un Estado acepta la jurisdicción sobre determinada situación, siempre y cuando el otro Estado también acepte. Veamos la diferencia que existe entre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y las características de la Corte Permanente de Arbitraje, las cuales tienen su sede en el Palacio de la Paz en La Haya. Por el lado de la Corte Permanente de Arbitraje, las partes pueden designar los árbitros. De hecho, los estados suelen utilizar lo que le dicen la fórmula Alabama. Esta fórmula consiste en la elección de árbitros de forma conjunta a fin de que se elijan 2 árbitros de una parte, 2 árbitros de otra parte y luego estos 4 árbitros elijan a su vez a un 5º árbitro. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia, los estados partes o que se encuentran en la controversia no eligen a los jueces, sino que los jueces se encuentran antes de que el caso llegue a la jurisdicción de la Corte. En el arbitraje, las partes acuerdan el procedimiento que más le conviene o que se encuentre en mayor compatibilidad con sus intereses. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia, su estatuto ya define el procedimiento y las partes se tienen que someter a él. Igualmente, en el arbitraje, las partes eligen los idiomas oficiales. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia, los idiomas son el francés y el inglés. Los procedimientos en el arbitraje se realizan a puerta cerrada. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia los procedimientos son públicos. De hecho, hoy en día podemos encontrar en las redes sociales la transmisión en directo de la lectura de diferentes sentencias o inclusive seguir los alegatos de las partes. Los gastos en el arbitraje corren por cuenta de las partes. En cambio, los gastos son asumidos a cargo de la ONU cuando se trata de un caso ante la Corte de la Haya. Es así como podemos concluir que en el arbitraje el aspecto es mucho más flexible. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia existe mucho más rigor en la administración y en la solución de disputas internacionales. Muchas gracias.